Objeto. SCP-010. Collares de control. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. Los objetos que comprenden SCP-010 se deben ser guardados en cajas numeradas en una instalación de alta seguridad. No deben ser usados, salvo por los sujetos de prueba. SCP-010 solo puede ser retirado del almacén para las pruebas. Descripción. SCP-010 se compone de una serie de 6 collares de hierro fundido aparentemente idénticas con marcas metálicas numeradas y un control remoto. El control es SCP-010-1. Los collares son SCP-010-2 hasta 010-7. Los collares tienen una medida de 5 milímetros de diámetro y 2 milímetros de espesor. En su interior presenta componentes electrónicos complejos y son alimentados por baterías pequeñas de 100 voltios. Estas baterías son recargables. El mando a distancia es un cuadro negro pesado que se asemeja a un viejo estilo de mando de radiotransmisor/receptor con una pantalla primitiva azul/blanco de rayos catódicos y una serie de más de 100 botones sin etiqueta, así como un sintonizador de frecuencia. A través del ensayo y error se han descubierto las frecuencias de los 6 collares utilizados actualmente. Una etiqueta en ruso está grabada en el metal junto con un logotipo formado por trabajadores que construían una pirámide. Ninguna corporación rusa oficial o agencia de gobierno utiliza este logo o concuerdan con las palabras impresas en el metal. Colocar el collar alrededor del cuello de una persona, y sujetarlo correctamente, permite el control de cada uno de sus movimientos con el mando a distancia. También es capaz de producir una respuesta suprarrenal y activar o desactivar el sistema nervioso simpático. La característica más anormal de los collares es el efecto que tienen sobre la morfología del cuerpo. Estos permiten que el usuario del control remoto pueda reconfigurar la forma de la víctima en una medida que aparentemente está limitada por el conocimiento del lenguaje de programación del usuario del mando a distancia. Anexo 010-1. Historia. SCP-010 fue descubierto en el sótano de un hombre solitario en el medio oeste de Estados Unidos después de que se le relacionara con una desaparición local. Cuando la policía allanó la casa del hombre encontraron SCP-010, así como varios cadáveres. Uno de los cuerpos fue identificado como el del hombre. Los otros pertenecían a varias personas desaparecidas. La causa de la muerte parecía ser un suicidio en masa, sin embargo, había señales de un forcejeo anterior. Anexo 010-2. Experimento de desmontaje. Prueba 1. SCP-010-2, desmontado por partes, las partes etiquetados y varias fotografías tomadas. A continuación, volver a montar. Resultado. Tras la instalación SCP-010-2 continúa funcionando. Prueba 2. SCP-010-8, construido de forma idéntica a SCP-010-2, pero con las aproximaciones más cercanas a disposición de los componentes irreplicables. Resultado. SCP-010-8 no funciona. Prueba 3. Componentes irreplicables de SCP-010-2 se coloca en lugares adecuados de SCP-010-8. Resultado. SCP-010-2 deja de funcionar con la eliminación de los componentes. SCP-010-8 comienza a funcionar. Prueba 4. Componentes retornados a SCP-010-2. Componentes replicables en SCP-010-2 sustituido azar con réplicas. Resultado. SCP-010-2 funciona con el regreso de los componentes. Cambio de componentes replicables en las réplicas no reduce significativamente la funcionalidad. La sustitución de un transistor dañado disminuyó el tiempo de la transmisión de SCP-010-2 con un retardo en la respuesta a los comandos introducidos en el mando a distancia de un 12%. Anexo 010-3. SCP-010 ha demostrado que funciona con mayor eficacia en la creación de mano de obra no cualificada que para cualquier otra tarea. El logotipo es adecuado. Doctor. Fin de la transmisión.